Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy vamos a ver a María en el Corán. Vamos a ver todas las menciones de María. Sí, María, la María. María, ¿te suena? María en el Corán. Ajá. Vamos a ver que también esta persona aparece en el Corán. Alejandro Magno apareció en el Corán. El supuesto Mahoma apareció en el Corán, pero en realidad es lo que, ¿cómo te puedo decir? Ya les mostré en el video de aparece Mahoma en el Corán, que en realidad esto de el Mahmed, lo que terminó siendo la palabra Muhammad, antes era un título mesiánico. Entonces vamos a decirlo así, Jesús en realidad aparece en el Corán, que ya vamos a ver las menciones del supuesto Jesús, que sería el Jesús islámico. Vamos a ver eso en otro video, pero ahora vamos a ver que el Corán tiene otra aparición estelar, por así decirlo. Vamos al grano. Sura 3, del 33 al 51. Primero vamos a ver un par de aleyas del Corán y vamos a ir desarrollando. Abrí tu Corán, si es que tenés uno, chiste. Sura 3, del 33 al 51, ¿no? Empieza y dice así. Allah eligió a Adán, a Noé, a la familia de Ibrahim, Abraham, a la familia de Imran, por encima de los mundos. Acá la nota dice, la familia de Imran es la familia de la que procede Mariam, o sea María, y por lo tanto el profeta Isa, ¿no? Que ellos tienen a Isa, supuestamente Jesús, lo tienen como solo un profeta y que no es el hijo de Dios y qué sé yo, qué sé cuánto, pero eso, digo que antes tal vez, antes el Corán no decía eso. Ya les voy a mostrar que el Corán, y ya les mencioné que el Corán no es originalmente un libro árabe. Entonces, por tanto, de pasar al otro idioma que era el sirio o el siríaco, al pasar al árabe, realmente los varios significados que tenía antes, el protocorán, por así decirlo, el protocorán, pasaron cuando pasaron al árabe se perdieron. No, literalmente se perdieron. ¿Sí? Esto sí pasa con el Corán. De que la palabra de Allah se perdió. Sí, realmente eso pasó con el Corán porque lo manosearon, pero impresionantemente. Y también al pasar del siríaco al árabe también se perdió mucho realmente porque no tienen los mismos, no tienen la misma gramática, no tienen las mismas puntuaciones, y etcétera. Varias razones por las que no son las mismas palabras. Entonces por eso hay muchas cosas oscurecidas en el Corán. ¿tá? Pero bueno, eso lo voy a desarrollar en otro video. Ahora, entonces esto dice que una de las familias elegidas por Allah, una es la familia de Imran, y explican que de la familia de Imran viene María. Pero vamos a ver que se equivoca, obviamente, el Corán, y dice, por ejemplo, versículo, bueno, Aleya, versículo 34 es lo mismo, los eligió generación tras generación, Allah es oyente y conocedor. Bueno, pero ¿qué dice en realidad la Biblia? ¿Quién es este Imran? Bueno, a María, bueno, primero vamos a leer números, mejor, porque me voy a adelantar si no. Números 26, 59. Esto está en la Biblia. Abrí tu Biblia, léela y cree. Números 26, 59. Dice, y la esposa de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, la cual nació a Leví en Egipto. Esta, Jocabed, dio a luz de Amram, a Aarón y a Moisés y a Miriam, su hermana. Entonces el Corán confunde hoy en día a Miriam con María, porque el nombre original de María en hebreo es el mismo que de Miriam. Miriam, perdón, Miriam, así es lo más que puedo pronunciar el hebreo, es Miriam, o sea, es Miriam, ese es el nombre de María. María tiene el nombre de María porque, bueno, al pasarlo al griego suena a María, quedó así, pero en realidad es el mismo nombre que Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Entonces acá se produce esta confusión, ¿no? Pero también, no solo está esa confusión, hay una otra intención que ya les voy a mostrar. Hay otra intención de por qué esta supuesta María del Corán es supuestamente perteneciente a la familia de Imran. Ya vamos a ver por qué. Según el Corán, María pertenece a esta familia, ¿no? Y ya vamos a ver que se la menciona, cómo se la menciona. Pero bueno, dice,
Ahora dice, cuando dijo la mujer de Imrán, Señor mío, hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre para que se dedique exclusivamente a tu servicio, libre de las obligaciones del mundo. Acéptalo de mí, verdaderamente tú eres quien oye y quien sabe. ¿No? Esto es lo que dice la mujer de Imrán, pero no es esta mujer Jocabed, porque no es este Imrán. ¿Se entiende? O sea, acá el Corán está diciendo que Imrán es, ya les voy a decir quién, es el padre de María en realidad. Eso dice el Corán, que Imrán es el padre de María. Porque la mujer de Imrán le está haciendo la promesa a Allah, Señor mío, te voy a ofrecer lo que hay en mi vientre para que se dedique exclusivamente a tu servicio. Atención. Libre de las obligaciones del mundo, acéptalo de mí. Verdaderamente tú eres quien oye y quien sabe. ¿Quién es esta mujer de Imrán? Que no es Jocabed, que no es la hija de Leví, que no es la esposa de Amrán en realidad, que no es la esposa de Amrán. Acá estamos en una diferencia colosal de años. Hay muchos años de diferencia entre María y Miriam. Hay muchos años de diferencia, ¿está? ¿Quién es esta mujer de Imrán? Su nombre era Hana bint Fakud, Santa Ana. Sí, Santa Ana en el Corán. Acá lo tenemos. Esta es Santa Ana, diciéndole, Allah, te doy lo que tengo en mi vientre para que se dedique exclusivamente a tu servicio. La doctrina oficial islámica dice que su nombre era Hana bint Fakud, Santa Ana. Mira vos. Qué olor, ¿eh? ¿Olés? Qué olor, ¿no? Qué olor a rosario, qué olor a catedral, qué olor a velas, a imágenes, qué olor a catolicismo, ¿no? ¿No te parece? Pero bueno, sigamos, porque esto es... esperá que recién empezamos. Y una vez hubo parido, dijo, Señor mío, he dado a luz a una hembra, y bien sabía Alá lo que había parido. Y no es el varón como la hembra. La he llamado Mariam, o Mariam, como se diga, María. La he llamado María. A ella y a su descendencia los refugio en ti del Shaitán lapidado. Ah, bueno. Su señor la aceptó, a María, con buena acogida. Hizo que se criara bien y la confió a Zacarías. Cada vez que Zacarías la visitaba en su lugar de oración, o de rezo mejor dicho, encontraba junto a ella provisión. Ya les voy a decir por qué. Decía, María, o Mariam, María, ¿cómo es que tienes esto? Decía ella, esto procede de Allah. Es cierto que Allah provee a quien quiere sin limitación. Esto dijo María según el Corán y según otra fuente que ya les voy a mostrar. Ay, ay, ay. Entonces, Zacarías suplicó a su señor y dijo, Señor mío, concédeme una buena descendencia procedente de ti. Realmente tú eres el que atiende las súplicas. O sea, vemos que tanto en el Islam como en el catolicismo hay esta veneración a María. Y vamos a ver por qué en el Islam está. Bueno, María aparece en el Corán. Y ya les voy a tirar más datos. Entonces Zacarías, ahora habla de Zacarías, ¿no? Zacarías suplicó a su señor y dijo, Señor mío, concédeme una buena descendencia procedente de ti, realmente tú eres el que atiende las súplicas. Y los ángeles lo llamaron mientras permanecía en pie rezando en el lugar de oración. Ahí está, mirá, ¿ven? Rezan. En el Corán rezan. O sea que en el Corán rezan al igual que los católicos. Los musulmanes rezan, los católicos rezan. ¡Qué olor! Allah te anuncia la buena noticia del nacimiento de Yahía. Yahía sería Juan el Bautista, que será confirmador de una palabra de Allah, Señor casto y de entre los justos profeta. Y el Corán dice que la palabra de Allah es el profeta Isa, Jesús. O sea, mirá lo que dice el Corán, que la palabra de Allah es el profeta Isa, ¿no? O sea, tiene como... No es loco porque en el Islam no hay tanta importancia en el mesianismo de Jesús, pero aún así se le llama el ungido, se le llama la palabra de Allah. Es curioso eso, ¿no? Porque ellos no lo ven tan importante a alguien que sea el Mesías, porque ellos ya tienen a Mohammed, a Mahoma, solo que lo loco es que ellos no saben que Mahoma no existe y que viene de un título mesiánico el nombre Mahoma. Muhammad viene de Mahmed o MHMD, que es un título mesiánico, así que aún así, qué loco saber todo eso, ¿no? Porque
Medio que no le dan importancia a lo mesiánico, pero tienen varios elementos mesiánicos, tanto en la teología islámica como en el Corán. Pero bueno, no saben nada, son musulmanes, ¿qué esperabas? ¿Que sepan? Dijo, Señor mío, ¿cómo es que voy a tener un hijo si he alcanzado ya la vejez y mi mujer es estéril? Dijo, así es, Allah hace lo que quiere. O sea, curioso, ¿no? Los ángeles lo llamaron y dice, Señor mío, o sea, medio que... O sea, acá no está conectando bien entre los ángeles. ¿Quién le habla? ¿Los ángeles? ¿Allah? ¿Viste? Porque ahí el Zacarías contesta, Señor mío. Bueno, ¿a quién le está hablando? ¿A los ángeles o a Allah? De repente, bueno, ¿viste? El Corán, ¿qué espera? No se entiende nada esta porquería, pero bueno. Dijo, Señor mío, dame una señal. Dijo, tu señal será que durante 3 días no podrás hablar a la gente excepto por señas. Invoca mucho a tu Señor y ora mañana y tarde. Esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Que como fue el nacimiento, o sea, acá hace un eco del Nuevo Testamento, como fue el nacimiento de Juan el Bautista. Que recuerden, la cabeza de Juan el Bautista, supuestamente para los católicos, está en un lugar ahí en Europa y según los musulmanes está ahí en la mezquita de Damasco. Bueno, algo más. Pero bueno, interesante. Después dice, ¿no? Y cuando dijeron los ángeles, María, Allah te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de la creación. O sea que el Corán dice que Allah escogió, purificó y eligió a María entre todas las mujeres de la creación. María es la purificada, es la escogida, es la elegida por Allah. Eso dice el Corán. ¿Qué olor? ¿Olés? El olor a cura, sacerdote, el olor a misa, el olor a catedral, el olor a piso fresco de catedral, si alguna vez entraste en un templo católico. Qué olor, ¿no? Y bueno, ese olor desprende este Corán. Ese es el olor que desprende el Corán cuando lo lees y entendés de dónde vienen las cosas. Después dice, María, dedícate por entero al servicio de tu Señor y póstrate e inclínate con los que se inclinan. ¿Y qué hacen los musulmanes cuando rezan? Se inclinan, se postran, como María. Porque eso es lo que dice el Corán. O sea que tenés a millones y millones de musulmanes postrándose como María. Según el Corán, ¿no? El Corán dice que María se postra, ¿no? Que se dedicó por entero al servicio de su Señor, que sería Allah, y se postraba y se inclinaba con los que se inclinan. O sea que un musulmán se está inclinando como María, o sea hombre o mujer. Un musulmán, sea hombre o mujer, se inclina como María. Porque María se inclinaba y se postraba con los que se inclinan. Mira vos. Entonces vemos el porqué de tanto respeto y tanta veneración en estas dos religiones hacia María. ¿Qué más? A ver si se me escapa algún detalle. Bueno, recuerden esto, vamos ahora a ver las fuentes. Después de que leamos esto, esta cita, ¿no? Toda esta cita del Corán, vamos a ver de dónde vienen las fuentes. Después dice, por ejemplo, estas son las noticias del no visto que te inspiramos. Tú no estabas con ellos cuando echaron a suertes con sus flechas para saber cuál de ellos sería el tutor de María. Ni estabas allí cuando discutieron. Supuestamente es Muhammad, pero sabemos que Muhammad no existe. Así que esta persona que estaba que estaba llevando el Corán, se le dice a esta persona que estaba llevando el Corán o que estaba promoviendo el Corán, se le dice, tú no estabas con ellos cuando echaron a suerte con sus flechas para saber cuál de ellos sería el tutor de María. Y esto tiene que ver con esto de, hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre, ¿no? Con esto de la ley 35, cuando la mujer de Imran, que sería Santa Ana, cuando Santa Ana dijo, ¿no? Sí, Santa Ana, literalmente Santa Ana aparece, Santa Ana aparece en el Corán, o sea, es así, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Hana bint Fakud. Bueno, cuando Ana, que es según la tradición católica, según las leyendas y alucinaciones católicas, es la mamá de María, cosa que eso no vemos en el Nuevo Testamento, solo en las alucinaciones de los católicos, esta Ana es la que le dice a Allah, te entrego a mi hija, a lo que hay en mi vientre, para que sea exclusivamente a tu servicio. Y después dice,
En el 37 su señor la aceptó con buena acogida, hizo que se criara bien y la confió a Zacarías. O sea, Zacarías, ¿no? Zacarías, encima, o sea, el Corán también afirma de que María le fue entregada, como le fue dado como tutor. O sea, el tutor, el que se encargó de María, fue Zacarías. Y dice que cada vez que Zacarías la visitaba en su lugar de oración, encontraba junto a ella provisión. Y por eso también esta connotación de la familia de Imran y la familia levítica, Amram, Leví, y supuestamente Miriam termina siendo María. O sea, no es solo la equivocación tremenda, un error grave decir que María es hija de Amran, de Imran, sino que también está esa otra intención de asociar a María con la tribu de Leví. Pero el Nuevo Testamento dice que es de la tribu de Judá, ¿no? Pero bueno, entonces no solo eso, sino que supuestamente María se crió en el templo, y ya lo vamos a ver, porque dice cuando la visitaba en su lugar de oración. Y supuestamente Zacarías era sacerdote y estaba en el templo, y a él le fue encargado, le fue dada la tutela, ¿no? Que él se iba a encargar de ser el tutor de María. Y María supuestamente fue criada en el templo. Pero esto no te lo explica en el Corán, entonces, pero lo da por implícito. ¿Dónde realmente? Bueno, la verdadera fuente. Vamos a ir a la verdadera fuente donde nos dice, nos explica un poco más sobre esto que está en el Corán. ¿Está? A ver, entonces vemos todos estos detalles y vamos a ver de dónde son. Pero bueno, sigamos. Y bueno, todo esto se conecta con esto de tú no estabas con ellos cuando echaron a suertes con sus flechas para saber cuál sería el tutor de María. ¿Ven? Zacarías terminó siendo hizo que se criara bien y la confió a Zacarías, ¿no? Pero eso ya nos lo explica mejor en otra fuente, que vamos a ver de qué fuente se trata y que terminó siendo el Corán. O sea que terminó esa fuente, los escritos de esa fuente terminaron en el Corán. Esto que estamos leyendo acá básicamente. Cuando dijeron los ángeles, María, Alá te anuncia una palabra procedente de él cuyo nombre será el ungido. Y fíjense la explicación, en árabe, al-Masís, que se corresponde con Mesías. ¿Ven? O sea, ellos dicen, bueno, pero a ellos no les importa el Mesías. O sea, no les importa que Jesús sea ungido, Mesías, no les importa nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen que matar a incrédulos y tienen que hacer obras para ir al cielo. No tienen que creer en ningún Mesías. ¿Se entiende? Esa es la salvación, por así decirlo, musulmana. Ellos tienen que matar por Alá, matar y morir en el camino de Alá, o colaborar con plata para los que luchan en el camino de Alá, y hacer las oraciones, los rezos, mejor dicho, o rezar 5 veces al día, apuntar a la Meca, hacer obras, y con eso tal vez quizás, si a Allah se le ocurre, tal vez sean salvos. Por eso la idea de un Mesías que te salve no es compatible con la teología islámica, ¿tá? Por lo menos a grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, después ese es otro tema, después con eso de que supuestamente Jesús va a aparecer en el fin del mundo según el Islam, bueno, ese es otro tema. Ahora estamos hablando de María, ¿está? Dice, cuando dijeron los ángeles, María, Alá te anuncia una palabra procedente de él cuyo nombre será el ungido. Isa, hijo de María, tendrá un alto rango en esta vida y en la última y será de los que tengan proximidad. Ahora, en el Nuevo Testamento dice que un ángel le anuncia a María. Pero acá el Corán dice los ángeles. El Corán miente siempre. El Corán siempre miente, pero bueno. Pero fíjense esto, dice, en la cuna y siendo un hombre maduro, hablará a la gente y será de los justos. O sea, según el Corán, Jesús habla desde la cuna. ¿Cómo así? ¿Habla desde la cuna Jesús? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, ya vamos a ver la fuente de dónde sacan estas ideas locas. Después dice, dijo, Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo sin ningún hombre me ha tocado? Y Allah supuestamente dijo, o los ángeles, otra vez, los ángeles aparecen a una persona, tanto a Zacarías como a María, y de repente se encuentra tanto Zacarías como María directamente hablando con Allah. Bueno. O porque la respuesta es dijo, no dijeron. Entonces alguien singular dijo. Y esta respuesta se aplica a la respuesta dada a Zacarías y a la respuesta dada tanto como a la respuesta dada hacia María. Así que bueno, es un desastre el Corán. No sé para qué estoy explicando esto, si es un desastre el Corán, pero bueno, vamos a ver qué. A ver, ahora dijo, Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo?
dijo, así será, Allah crea lo que quiere, cuando decide un asunto le basta decir sé y es. O sea, ¿cómo voy a tener un hijo siendo virgen, básicamente? Y Allah dice, o el que le respondió, uno de los ángeles, anda a saber, el Corán no lo explica bien, la respuesta dada a María es, Allah crea lo que quiere. Cuando decide un asunto le basta decir sé y es. Pero bueno, también está esa inconsistencia grande en el Corán hoy en día de que cualquier cosa es fácil para Allah, pero es un horror, es una abominación decir que Allah tiene un hijo o que Allah tiene hijos, ¿viste? Esa es una otra gran falacia, gran contradicción del Corán. Pero bueno, ahí está, en los evangelios apócrifos. ¿Dónde encontramos la fuente para decir, bueno, pero cómo que Jesús hablaba en la cuna? ¿Cómo que María se crió en el templo con Zacarías? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo que se usaron flechas para... echaron suerte con sus flechas para saber cuál sería el tutor de María? Bueno, todo eso aparece en los evangelios apócrifos. Yo tengo este libro, lo tengo tanto en físico como en PDF y tengo todas estas locuras católicas escritas. Y estas cosas terminan apareciendo en el Corán. Por ejemplo, acá en la tapa aparece, ¿no?, el Jesús católico de pelo largo y sus apóstoles católicos, muchos de pelo largo, varios de pelo largo, aparecen ahí, ¿no? Y abajo aparece el viaje de María, que es algo bien, ¿cómo te puedo decir? Cuando el viaje de la Sagrada Familia, por así decirlo, ¿no?, que los católicos llaman la Sagrada Familia. El viaje de ellos porque viajaron y los evangelios apócrifos cuentan este viaje y este viaje fue en un burro y José estaba ahí, qué sé yo, qué sé cuándo. Bueno, ahí está, todas estas cosas católicas sacadas de andar a saber dónde y quisieron atribuírselas a la Biblia. Y también tienen que ver estas tradiciones con algo que ya mostré en el video sobre el monte del templo, sobre la cúpula de la roca, ¿no? Mejor dicho, el video sobre la cúpula de la roca, que había un lugar que se llamaba Catisma, la iglesia, entre comillas, de Catisma, ¿no? Y eso y está ubicada ahí porque ahí se cree que fue el lugar donde pasó María y la Sagrada Familia, qué sé yo. Entonces le hicieron un lugar, le hicieron un edificio en honor a María, ¿no? Los católicos del Medio Oriente, antes de que aparezca el Islam. Pero bueno, ahí está. Entonces, estas cosas aparecen, por ejemplo, en el Protoevangelio de Santiago. Vamos a leer estas cosas y vamos a ver cómo aparecen en el Corán. Protoevangelio de Santiago. Capítulo 4, qué sé yo, dice, y he aquí que un ángel del Señor apareció y le dijo, Ana, Ana, Santa Ana, el Señor ha escuchado y atendido tu súplica, concebirás y parirás y se hablará de tu primogenitura en toda la tierra. Y Ana dijo, tan cierto como el Señor mi Dios vive, si yo doy a luz un hijo, sea varón, sea hembra, lo llevaré como ofrenda al Señor, mi Dios, y permanecerá a su servicio todos los días de su vida. ¿Qué dice el Corán? Por eso, pausá, volvé al Corán que leímos, qué sé yo, y después lee esto, compará y fíjate. Pone pausa en lo que te llame la atención y abrí tus ojos y presta atención con tus propios ojos. Por favor. Fíjate esto. Y esto que dice acá está en el Corán. Cuando la mujer de Imran, que su nombre era Hana bin Fakud, el nombre árabe para Santa Ana, ¿no?, la Santa Ana del catolicismo, Santa Ana, dice, Señor mío, hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre para que se dedique exclusivamente a tu servicio, que dice los evangelios apócrifos, todos los días de su vida, qué sé yo. Bueno, libre de las obligaciones del mundo, acéptalo de mí, tú eres quien oye y bla, bla, bla. Después dice, he dado a luz una hembra y bien sabía Allah lo que había parido y no es el varón como la hembra, la he llamado María y bla, 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 y la refugio del Shaitán lapidado. Bueno, y acá está la concepción de María. Y esto es lo que está en los evangelios apócrifos, que por ejemplo, este es el protoevangelio de Santiago, es un evangelio falso, atribuido a Santiago, que obviamente escribieron católico, porque vos lees esto y decís, no, esto más católico es tremendo, porque realmente fueron católicos los que escribieron estas cosas y quisieron atribuirle a Santiago estas cosas. Y encima, ¿para qué? Para que supuestamente encajen en el Nuevo Testamento y darle la honra a María y la super María, Madre de Dios. Y ya vamos a ir viendo que muchas doctrinas concernientes a María aparecen en estas cosas. Muchas tradiciones que cree el catolicismo aparecen y son sacadas de estos
evangelios apócrifos, de estas cosas apócrifas que les encantan a los católicos. A los católicos les encantan las cosas apócrifas, ¿tá? No importa lo que digan. O sea, a ellos no les importa qué tan absurdo sea las cosas apócrifas, ellos las fabrican, es así. Por eso el Corán también, no importa lo absurdo y lo contrario que parezca al catolicismo. Si vos lo ves, no es tan así. Ves el origen del Corán, no es tan así, no es tan contrario, que digamos. Pero a ellos no les importa, ellos quieren algo, un libro apócrifo que contradiga las verdaderas escrituras, ¿tá? Por eso estas cosas, por eso todas estas cosas que estamos viendo acá, ¿tá? Capítulo 5, concepción de María. En el protoevangelio de Santiago también dice: y los meses de Ana se cumplieron, Hana bin Fakud, y al noveno dio a luz, y preguntó a la partera: ¿qué he parido? Bueno, la partera contestó: una niña. Y Ana repuso: mi alma se ha glorificado en este día. Pará. Y acostó a la niña en su cama. Y transcurridos los días legales, Ana se lavó, dio el pecho a la niña y la llamó María. Y esto aparece en el Corán. Todo este eco de la concepción de María aparece en el Corán, ¿no? Una María, antes de que nazca, consagrada a Allah. Y eso está en los evangelios apócrifos y en el Corán. Después dice: consagración de María en el templo, capítulo 7. Dice: y los meses se sucedían para la niña. Y cuando llegó a la edad de 2 años, Joaquín dijo: llevémosla al templo del Señor. Ahora, ¿por qué acá dice Joaquín y en el otro dice la mujer de Imrán? Bueno, para atribuirle esta cosa levítica a María, algún nombre tenían que cambiar. Entonces le pusieron Imrán para que sea supuestamente de la hija de Leví, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero esa idea también está acá en los evangelios apócrifos. Solo que la única diferencia es que el evangelio apócrifo atribuye el nombre del padre de María como Joaquín, y el Corán hoy en día dice, porque recordemos, al principio pudo haber dicho otra cosa el Corán si fue recontramanoseado. Así que ahora para atribuirle, al Corán dice, para atribuirle algo de levítico, algo de, ¿no? de familia, de linaje levítico a María, le pusieron hija de Imrán, ¿no? Pero cosa que es un grave error, porque María, la verdadera María de la Biblia, es de la tribu de Judá. Pero bueno, anda a hacerle entender a estos católicos y musulmanes sobre la Biblia, no entienden nada, por eso escriben estas cosas. Ahora bueno. Y los meses se sucedían, y Joaquín dijo: llevémosla al templo del Señor para cumplir la promesa que le hemos hecho, no sea que nos la reclame y rechace nuestra ofrenda. Y Ana respondió: esperemos al tercer año, a fin de que la niña no nos eche de menos. Y Joaquín repuso: esperemos. Entonces, o sea, esperaron a que María tenga 3 años, así que hicieron. Bueno, cuando tuvo 3 años, Joaquín dijo: llamad a las hijas de los hebreos que estén sin mancilla y que tome cada cual una lámpara y que estas lámparas se enciendan, para que la niña no vuelva atrás y para que su corazón no se fije en nada que esté fuera del templo del Señor. ¡Para! ¿Ven cuánta gloria le están dando a María? Bueno, y esto terminó en el Corán. Y ellas hicieron lo que se les mandaba, hasta el momento en que subieron al templo del Señor. Y el gran sacerdote recibió a la niña, y abrazándola la bendijo y exclamó: el Señor ha glorificado tu nombre en todas las generaciones, y en ti hasta el último día. El Señor hará ver la redención por él concedida a los hijos de Israel. O sea que el nacimiento de Jesús, estos textos apócrifos atribuyen las cosas sobrenaturales y toda la gloria del nacimiento de Jesús, ¿no? Se las atribuyen a María, y eso es lo que leemos acá en los evangelios apócrifos. ¿Se entiende? Por eso dicen todas estas cosas, que la niña no se fije en nada que esté fuera del templo, y la niña y el templo y toda esta cosa. El Señor ha glorificado tu nombre en todas las generaciones, como si María fuese el Mesías. ¿Se entiende? Y después, ¿qué decía el Corán? Sobre las generaciones, no me acuerdo cómo era. Ya vamos a llegar a esto, ¿no? Cuando Zacarías, cada vez que las visitaba, eso ya. Bueno, acá dice lo mismo esto, ¿no? A María, Alá te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de la creación. Entonces, ¿qué vemos acá? En los evangelios apócrifos, que están glorificando porque nació María, ¿viste? Están, María, la madre de Dios, la super santa, qué sé yo. Apenas nació, apenas tenía 3 años, pero bueno. Esto claramente son historias inventadas, los evangelios apócrifos, ¿no? No se vayan a creer que esto realmente pasó, por favor. Pero bueno, vamos a seguir viendo esto, ¿no? Entonces acá es cuando el gran sacerdote recibió a la niña, y acá es cuando
Zacarías pasó a ser el tutor de María, ¿se entiende? Su señor la aceptó con buena acogida, hizo que se criara bien y la confió a Zacarías, ¿tá? Y eso ya vamos a seguir viendo porque hay más evangelios apócrifos que cuentan estas cosas. Que la pubertad de María y sus padres salieron del templo llenos de admiración y glorificando al Omnipotente, porque la niña no se había vuelto atrás, y María permaneció en el templo del Señor, nutriéndose como una paloma, y recibía su alimento de manos de un ángel. Mirá la locura que dice. Y cuando llegó a la edad de 12 años, los sacerdotes se congregaron y dijeron: he aquí que María ha llegado a la edad de 12 años en el templo del Señor. Supuestamente María fue criada en el templo en Israel. Eso es lo que cuentan las fábulas católicas estas, cuentan eso, que María se crió en el templo. Entonces, otra cosa, y María permaneció en el templo del Señor, nutriéndose como una paloma y recibía su alimento de manos de un ángel, o sea, como si fuese ella el Mesías. Y aparte, eso tiene que ver con lo que vimos acá, que Zacarías la visitaba en su lugar de oración, en el templo, porque él era el gran sacerdote en ese momento, supuestamente, según todas estas historias, y encontraba junto a ella provisión. Decía: María, ¿cómo es que tienes esto? Decía ella: esto procede de Allah. Es cierto que Allah provee y bla bla bla. Bueno, ahí está la conexión con el texto católico este. Su alimento de manos de un ángel, que proveía Allah. Después dice, ¿no? Ahora, en lo que respecta a que echaron suertes para saber cuál sería el tutor de María, ¿no? Ya cuando, o sea, el tutor, ya cuando ella tenía 12 años, ¿no? A ver, espera. Sí, 12 años, fíjense lo que dice acá. ¿Qué medida tomaremos con ella para que no mancille el santuario? Y dijeron al gran sacerdote: tú, que estás encargado del altar, entra y ruega por María, y hagamos lo que te revele el Señor. Ajá. Y el gran sacerdote, poniéndose su traje de 12 campanillas, entró en el santo de los santos, y rogó por María. Y aquí que un ángel del Señor se le apareció, diciéndole: Zacarías, Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo, y que éstos vengan cada cual con una vara. Al pasar del siríaco al árabe, vara se transformó en flecha, ¿se entiende? Porque en el Corán aparece flechas, bueno, esto es vara, acá es vara, como está en los textos apócrifos, pero el Corán cuenta esto, cuenta que se reunieron y echaron suertes para ver quién sería el tutor de María, y esto está en los evangelios apócrifos católicos. Te dije, el Corán católico romano, el Corán es católico, el Corán es un libro católico, sí nomás. Y aquí un ángel del Señor y le apareció y qué sé yo, qué sé cuánto, que vengan con una vara, y aquel a quien el Señor envíe un prodigio, de aquel será María la esposa. Y los heraldos salieron y recorrieron todo el país de Judea, y la trompeta del Señor resonó y todos los viudos acudieron a su llamada. ¿Ves? Acá no explica bien qué pasó, por qué, cuándo, cómo, qué es esto de que echaron suertes. ¿Ves? Porque implica de que el público sabe de qué se trata esto, o por lo menos el que está recibiendo, o sea, todo el objetivo de este versículo, o sea, es gente que supuestamente ya sabe qué pasó cuando echaron a suertes con sus flechas para saber cuál sería el tutor de María, y cuando discutieron. Y esto está acá. Y los heraldos salieron, recorrieron todo el país de Judea, y la trompeta del Señor resonó, y todos los viudos acudieron a su llamada. Y José, abandonando sus herramientas, salió para juntarse a los demás viudos, y todos congregados. O sea, José supuestamente acá es un viudo que después se casó, se juntó con María, invento católico, pero bueno. Y todos congregados fueron a encontrar al gran sacerdote. O sea, qué pedófila estaba, medio pedófila estaba. Bueno, los católicos y musulmanes son expertos en pedofilia, porque José ya era alguien viejo y ya avanzado de edad, y viudo, y cuando María tenía 12 años fue elegido él para hacerse cargo y ser esposo de María, según este evangelio católico, este pseudo evangelio, este evangelio apócrifo católico. Eso es lo que dice. Dice después: este tomó las varas, ¿no? Fueron a encontrar al gran sacerdote, este tomó las varas de cada cual, penetró en el templo y oró. Y cuando hubo terminado su plegaria, volvió a tomar las varas
salió, se las devolvió a sus dueños respectivos y no notó en ellas prodigio alguno. Y José tomó la última, y he aquí que una paloma salió de ella, bueno, y voló sobre la cabeza del viudo. Y el gran sacerdote dijo a José: tú eres el designado por la suerte para tomar bajo tu guarda a la Virgen del Señor. ¿Ves? ¿Qué decía el Corán? Para saber cuál sería el tutor de María. Ahí está. Mas José se negaba a ello, diciendo: yo soy viejo y tengo hijos, al paso que ella es una niña. Y quédate tranquilo, José, esto es catolicismo. Casate con una nena, con un nene, esto es catolicismo. Si les encantan los nenes, estos enfermos. Pero bueno. Al paso que ella es una niña, no quisiera servir de irrisión a los hijos de Israel. Y el gran sacerdote respondió a José: teme al Señor tu Dios y recuerda lo que hizo con Datán, Abirón y Coré, y de cómo entreabierta la tierra los sumió en sus entrañas a causa de su desobediencia. Teme, José, que no ocurra lo mismo en tu casa. O sea, que si no te casás con esta nena de 12 años, Dios te va a matar, Dios te va a castigar. Mirá vos, qué enfermo estos católicos, por favor. Pero bueno, y José, lleno de temor, recibió a María bajo su guarda, diciéndole: he aquí que te he recibido del templo del Señor, y que te dejo en mi hogar. Ahora voy a trabajar en mis construcciones, y después volveré cerca de ti. Entre tanto el Señor te protegerá. Bueno. ¿Qué más tenemos en estos evangelios apócrifos? En el evangelio del pseudo Mateo, obviamente este evangelio, el protoevangelio de Santiago y el evangelio del pseudo Mateo, ambos no escritos por Santiago ni Mateo, o sea, escritos por católicos, obviamente, vienen antes del Corán, ¿se entiende? Por eso las diferencias y por eso son el primer texto fuente de el que se sirvió el Corán. Después dice, la guarda de María. Y María llegó a los 14 años. Fíjate esto. Otra vez. O sea, es normal esto. No importa que, bueno, pero el Corán no es tan y hay... o sea, entre los mismos, o sea, se contradicen por todos lados. Yo sé eso. ¿Está? Es así, son una contradicción viviente. Porque fíjense acá, en el Evangelio del pseudo Mateo, dice que María llegó a los 14 años. Pero en Santiago decía que llegó a los 12 años. Contradicción, y bueno, eso es normal en las religiones. Y ello dio ocasión a los fariseos para recordar que, conforme a la tradición, no podía una mujer continuar viviendo en el templo de Dios. O sea, ay, que cómo retuercen todo les encanta retorcer la escritura. Pero bueno. Entonces se resolvió enviar un heraldo a todas las tribus de Israel a fin de que en el término de 3 días se reuniesen todos en el templo, y cuando todos se congregaron, Abiatar, el gran sacerdote, se levantó y subió a lo largo de las gradas. Entonces, ¿ves? Ahora es Abiatar, el gran sacerdote. Bueno. Por eso, ¿qué contradicciones? Y sí, es normal, esto es catolicismo y es islam, están llenos de contradicciones. No te sorprenda, ¿tá? Que no te sorprenda. Se levantó y subió a lo alto de las gradas a fin de que pudiese verlo y oírlo todo el pueblo, y habiéndose hecho un gran silencio, dijo: escuchadme, hijos de Israel, y atended mis palabras. Desde que el templo fue construido por Salomón, moran en él vírgenes, hijas de reyes, de profetas, de sacerdotes, de pontífices. Re católico esto, y aparte una gran mentira. O sea, ¿dónde? A ver, ¿quién vivía en el templo? O sea, ¿hay gente que estaba ahí en el templo siempre? Sí, pero no de que vivan así como que las protegidas del templo y qué sé yo, qué sé cuánto. Parece que no. O sea, sí, había mujeres que estaban siempre en el templo, hay menciones de eso en la Biblia, pero ven cómo llevan eso al extremo de que, uy, estas mujeres vírgenes puras vivían ahí siempre en el templo y María era una de ellas, ¿viste? Te quieren llevar por cualquier lado siempre estos herejes. Pero bueno, y estas vírgenes han sido grandes y admirables. Entonces, ven, quieren asociar como que había una tradición, ¿viste? El catolicismo siempre te quiere hacer, bueno, esto es tradición, esto es tradición. Y siempre la tradición esto y la tradición el otro. Y había en Israel una tradición así. Entonces ellos pueden justificar sus tradiciones, inventando y atribuyéndole tradiciones a Israel, que nada que ver. Bueno, ahí está. Entonces, y estas vírgenes han sido grandes y admirables. Qué ganas de adorar a María, ¿no? No es venerar, adorar. Rata hereje, adorar. Ustedes adoran. Ustedes adoran a cualquier cosa menos a Dios. Ustedes adoran a cualquier cosa menos a Jesucristo. Católicos herejes. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso dijo Jesucristo, eso dijo Él mismo. Hay que adorar a Jesucristo nomás, porque Él es el Señor Dios. Pero ustedes, católicos, adoran a cualquier cosa menos a Dios. La veneramos. Bueno, también está prohibido venerar. Venerar también está prohibido. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso es
sinónimo de venerar, honrar, venerar. Está prohibido también venerar. Así que jaque mate. Bueno. Sin embargo, no bien llegaban a la edad núbil, seguían la costumbre de nuestros antepasados y tomaban esposo, agradando así a Dios. Únicamente María ha encontrado un nuevo modo de agradarle. ¿Ves? Es solo María, acá hay una excepción porque catolicismo, porque... Y porque, ¿viste? Siempre tienen una excepción. Bueno, la iglesia tiene permiso de hacer esto. Refiriéndose ellos al catolicismo. La iglesia esto, la iglesia lo otro. Y María, y bueno, y María también. María puede hacer lo que quiera porque Dios dijo que haga lo que quiera. Y nosotros podemos adorarla porque podemos hacer lo que queramos, porque Dios, Jesucristo, supuestamente nos dio autoridad. Le dio autoridad a la iglesia para que hagan lo que quieran. Eso es básicamente la doctrina católica. Dios les dio permiso para que hagan lo que quieran. Eso es lo que piensan los católicos. Por eso hacen las atrocidades que hacen. Porque literalmente piensan que pueden hacer cualquier cosa. Ellos piensan que tienen el derecho a hacer cualquier cosa. Bueno, dicen, únicamente María ha encontrado un nuevo modo de agradarle, prometiéndole que se conservaría siempre virgen. Y acá está, de acá viene la doctrina esta de la eterna virginidad de María, que no es así. María, después de tener a Jesús, después sí tuvo hijos, porque Jesús tenía hermanos, pero eso los católicos no lo aceptan. ¿Por qué? Porque no aceptan la Biblia, son herejes por eso, y no creen en la Biblia. Pero en su evangelio apócrifo, sí, María siempre virgen. Ellos a la Biblia no le hacen caso, pero al evangelio apócrifo sí. María siempre virgen, María siempre virgen, siempre virgen. Y esa María siempre virgen termina en el Corán. Sigue apareciendo en el Corán, mejor dicho. Esa María siempre virgen. También está en el Corán. El Corán dice que María siempre virgen también. Me parece pues que interrogando a Dios y pidiéndole su respuesta, interrogando a Dios, bueno, son capaces. Y pidiéndole su respuesta podemos saber a quién habremos de darla en guarda. ¿Ves? Y esto está en el Corán. Ni estabas allí cuando discutieron, cuando echaron suertes con sus flechas para saber cuál sería el tutor de María. Ni estabas allí cuando discutieron. Y esto está en los evangelios apócrifos, con más detalle. Toda la asamblea aprobó este discurso y los sacerdotes echaron suerte entre las 12 tribus y la suerte recayó sobre la tribu de Judá. Y el gran sacerdote dijo, mañana venga todo el que esté viudo en esa tribu y traiga una vara en la mano, y José hubo de ir con los jóvenes llevando también su vara. Y cuando todos hubieron entregado sus varas al gran sacerdote, este ofreció un sacrificio a Dios y lo interrogó sobre el caso. Y el Señor le dijo, coloca las varas en el santo de los santos y que permanezcan allí. Esto es una herejía y una blasfemia tremenda porque nadie, sino el sumo sacerdote, podía entrar en el santo de los santos. Y supuestamente José entró, o sea, supuestamente Dios le dijo a José, colocar las varas en el santo de los santos. Imposible, nada. Estos católicos están re locos. Pero bueno. Y ordena a esos hombres que vuelvan mañana aquí y que recuperen sus varas. Y de la extremidad de una de ellas saldrá una paloma que volará hacia el cielo. Y aquel en cuya vara se cumpla este prodigio será el designado para guardar a María. Y eso está en el Corán. Y esto está en el Corán, Sura 3:44. Ahí está. Cualquier cosa que te llame la atención, pausa y lee. Yo voy a seguir. Sura 4, 155 al 156. Dice, ¿no? Y por su incredulidad, supuestamente Dios maldijo a los judíos por su incredulidad y haber dicho contra María una calumnia enorme. Supuestamente al haber negado a Isa. Supuestamente negaron a Jesús y entonces Allah los castigó y qué sé yo, qué sé cuánto y todo mal. Y haber dicho contra María una calumnia enorme. ¿Cuál será esa calumnia que los judíos dijeron en contra de María? Eso no lo explica bien el Corán. Bueno, pero lo explica el tránsito de la bienaventurada Virgen María. ¿Se entiende? El Corán te explica como si vos ya supiese las cosas. Pero si vos no lees los evangelios católicos apócrifos, no vas a entender varias de las cosas que dice el Corán. Y eso lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque el Corán es otro libro católico. Al principio fue un libro católico para católico, que después fue traducido y se perdieron muchos, realmente se perdieron muchos significados al pasar de idioma. Y que a lo largo de los años fue recontra manipulado y hoy es bastante distinto. Aunque aún así, hoy podemos conectar el Corán a su origen. Por investigación, simple investigación. Investigar nomás y te vas a dar cuenta. Ahora, y por haber dicho, nosotros matamos al ungido, hijo de María, mensajero de Allah. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron, y los que discrepan sobre él tienen dudas,
y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues con toda certeza que no lo mataron. Bueno, ok. Eso ya lo expliqué en otro video. Y también hay nueva información sobre este pasaje, ¿no? Sobre la crucifixión de Jesús en el Corán. Antes sí decía, en el siríaco, sí decía que Jesús murió en la cruz. Eso de que no murió en la cruz fue una idea después, que después metieron, después fue introducida en el Corán, pero al principio sí decía. Y hoy en día el Corán dice que Jesús no murió y que sí murió. Así que dice dos cosas a la vez, así que sigue siendo un desastre el Corán. Pero bueno, sigamos. ¿Qué dice en el tránsito de la bienaventurada Virgen María, ¿no? Que es otro evangelio apócrifo, ¿no? Dice, en el nombre de Dios nuestro Señor, en el nombre de Allah, ¿no? Y de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador, nacido del Padre antes de los siglos y encarnado en María, la Virgen sin mácula, a fin de ser semejante a los hombres y de librar al mundo de la potencia del diablo rebelde. Él es quien, por la luz de su divinidad adorable, ha librado al género humano de las tinieblas de la desobediencia, lo que nadie pudo hacer si no es el Dios del cielo y de la tierra y de cuanto contiene. Desciendan su bondad y su clemencia sobre sus criaturas, bla 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 bla. Celebremos igualmente la gloria de su venerable y perfecta madre, que permaneció oculta a los hombres mientras vivió. ¿Dónde dice esto en el Corán, que permaneció oculta a los hombres mientras vivió? ¿Está acá o todavía no lo vimos? Bueno, la he llamado María, a ella y a su descendencia los refugio en ti del Shaitán lapidado, qué sé yo, qué sé cuánto. Lo llamaron, no, falta todavía, no llegamos a ese versículo, pero hay un versículo que literalmente dice esto, de que María vivió apartada de los hombres. Eso ya lo vamos a ver en el Corán. Que permaneció oculta a los hombres mientras vivió, ¿no? Que supuestamente el Corán también dice, o sea, que realmente el Corán dice que lo mismo, la misma idea, nos dice que María se ocultó, que puso un velo, qué sé yo, qué sé cuánto, se puso un velo y se apartó de los hombres, se fue a un lugar apartado al oriente, qué sé yo, y eso es la idea que está en estos evangelios apócrifos. Hay leves diferencias porque en vez de ponerse un velo, como dice en el Corán, ella trabajó en el velo del templo. Pero eso ya lo vamos a ver. Después dice, esperemos la intercesión de María. Y que después dice, por ejemplo, ¿no? Permaneció oculta a los hombres mientras vivió y que fue transportada a aquel que nadie ha visto ni oído y que el espíritu del hombre no puede comprender. Supuestamente, bueno, otra vez, en estos textos apócrifos todos los atributos de Jesús se los atribuyen a María. Ella fue la Mesías, básicamente, ella fue perfecta, ella fue así que nunca pecó, ella resucitó y subió al cielo, básicamente. O sea, todo lo que es propio de Jesús se lo atribuyen a María, estos católicos locos, enfermos, pero bueno. Después dice, esperemos la intercesión de María. Bueno, la Biblia dice que el único intercesor es Jesucristo, pero bueno. Ellos dicen, bueno, esperemos la intercesión de María. Y bueno, no creen en la Biblia, ¿qué esperás? Para alcanzar el día radiante y la gloria perdurable. O sea que María es la Salvadora y no Jesucristo. Y a vosotros, queridos hermanos, que habéis pasado las tinieblas de la desobediencia a la luz de la sumisión, ¿sabes qué significa Islam? ¿Sabes qué significa Islam? Sumisión. El Corán es católico, o sea, el Corán es católico por donde lo mires, pero bueno. Os decimos que el tercer día de fiesta, al mediodía, María, la Virgen sin mancha, salió de su morada y fue al sepulcro de Cristo en el Gólgota como tenía costumbre de hacer. Y los judíos pusieron una gran piedra a la puerta del sepulcro. Acá empezamos a ver el odio de los católicos hacia los judíos, acusándolos de cosas que no hicieron. ¿Está? Porque no solo los judíos mataron a Jesús, o sea, y no fue todo el pueblo de Israel. Al rechazarlo, lo condenaron los principales y los príncipes y los sacerdotes, ¿no? Pero también los romanos crucificaron a Jesús, así que esa parte no la quieren contar, esa parte no la cuentan, solo cuentan los judíos mataron a Jesús. Los romanos también, imbécil, los romanos también. Toda la humanidad rechazó a Jesús, tanto judíos como cristianos, cristianos, tanto judíos como gentiles rechazaron a Jesús, tanto judíos como gentiles pusieron a Jesús en una cruz. Así que no vengan con estupideces. Y acá vemos el odio de los católicos hacia los judíos, y eso también se traduce hoy en día en el Islam. Vemos el mismo odio del Islam
hacia los judíos, que claramente es una doctrina católica, ¿no? Porque fíjense lo que dice de los judíos este tránsito de la Virgen María católico. Fíjense lo que dice. Y los judíos pusieron una gran piedra a la puerta del sepulcro, diciendo: no toleraremos más que nadie venga a orar al sepulcro en el Gólgota. Nada que ver, está acusando falsamente a los judíos, como ya vimos que el Islam hace lo mismo. ¿Ves? El Corán es católico, amigo, date cuenta. El Islam fue inventado por los católicos para matar judíos y cristianos. Es así de simple. Es así de simple. No toleraremos más que nadie venga a orar al sepulcro en el Gólgota. Y rechazaban a cuantos ascendían, y les tiraban piedras, y tomaron la cruz del Cristo, y las de los ladrones, y la lanza con que nuestro Señor fue herido, y sus vestiduras, y los clavos, y las coronas de espinas que había sido puesta en su cabeza, y el sudario con que se lo enterró, y los ocultaron en un lugar que mantuvieron secreto, e impedían que nadie pasase por allí para que no viniese algún príncipe y se informara. ¿Pruebas? No hay pruebas. Mira todas las pavadas que dicen estos católicos, que tomaron la cruz, las de los ladrones, la lanza, como si fuesen: uy, se robaron las reliquias, miren lo que hicieron los judíos. ¿Ves? Qué odio ciego y demoníaco que tienen los católicos y los musulmanes en contra de los judíos. Los acusan de cosas que ni hicieron. Nada que ver. Aparte, si ellos, o sea, los que sepultaron a Jesús no fueron los judíos. Lee el Nuevo Testamento. Aparte, católico, ¿no era que estaba el santo sudario? ¿Tienen ahora? ¿Ves que es una falacia todo? Es una mentira esa del santo sudario. Es una mentira. Tiene la imagen estampada del anticristo. Eso no es el sudario de Cristo. ¿Ves? Y acá la tradición y estos católicos dicen: no, bueno, se llevaron todo, todas las reliquias para ellos, ¿no? Se llevaron toda la cruz y todos la ocultaron los judíos. ¡Ah, los judíos! ¿Ves? Odio satánico en contra del pueblo elegido de Dios. Católicos y musulmanes, lo mismo, la misma, 2 gotas de agua. ¿Ves? Después dice: y el sudario con el que se lo enterró y los ocultaron en un lugar que mantuvieron secreto, impedían que nadie pasase por allí, para que no viniese algún príncipe y se informara. Pero esto contradice el Nuevo Testamento, por supuesto. Nadie pudo entrar después de que sellaron el sepulcro. ¿Cómo pudieron sacar su corona y su esto y que su el otro? ¿Ves? Ve que no entienden nada de la Biblia. Estos católicos musulmanes no entienden nada de la Biblia. Odian a los judíos. Es terrible, pero bueno. Y los guardias veían a la Virgen María llegar cada día al sepulcro y sobre el Gólgota, y llorar y decir con las manos en alto y el rostro en tierra. O sea, supuestamente María decía esto: oh Señor y Dios mío, sácame de este mundo perverso, pues temo que los judíos, mis enemigos, me den muerte. ¿Ves? ¿Ves? El odio católico y musulmán en contra de los judíos. Porque, ¿sabes? Otro detalle, ¿sabes? Según la tradición islámica, ¿quién mató a Mohammed? Te reitero, te lo voy a repetir hasta el fin del mundo: Mahoma no existe. Entonces, ¿pero qué pasa? Las historias inventadas sobre este Mahoma, ¿sabes qué dicen? ¿Cómo murió el profeta del Islam? Que una judía lo mató. Diabólico. Diabólico. Obvio, totalmente alevoso a propósito y diabólico. Tanto esta falsa historia de que una mujer judía mató a Mahoma, porque imposible, no puedes matar a alguien que no existe. Mahoma no existe, entonces ningún judío lo mató. Y esta historia de que María estaba acá y no la dejaban entrar al sepulcro los judíos, y que dice: oh Dios mío, los judíos, mis enemigos. ¿Te imaginas un católico viendo esto? Un católico traumado con su madre, traumado con un cura enfermo que lo andás a ver que le hizo de niño, y está traumado también con su madre, porque andás a ver las torturas que sufrían antes, la violencia. Vos conocés, si sos de un país católico, conocés la violencia de los padres hacia los hijos en cualquier país católico. ¿Te imaginas un católico traumado con su madre leyendo esto? Y pensando que su madre es María, y que es una diosa virgen y que nunca pecó y que lo más santo que hay es María y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Te imaginas? ¿Qué va a hacer un católico leyendo esto? Los judíos son enemigos de María. Oh no, qué horror. Bueno, ¿ves? Ahí está. Totalmente satánico todo esto. Y esto es lo que dice en el Corán también. Ahora, ¿entendés por qué dice el Corán? Y por haber dicho contra María una calumnia enorme. ¿Ves? ¿Qué dice el Corán? Y por su incredulidad y haber dicho contra María una calumnia enorme. Acá está. ¿Ves? Terrible.
Después dice, temo que los judíos, mis enemigos, me den muerte. Qué asco, estos católicos son un asco, ¿qué querés que te diga? Porque siempre que vengo a orar a este ¿lugar sacro? Si los judíos no tienen lugar sacro. Me pasa que esa es la diferencia. No entienden los católicos que María era judía y que Jesucristo era judío. No entienden de verdad. Capaz de te digan, sí, bueno, eran judíos, pero no lo entienden. En el Nuevo Testamento, en el tiempo que estaba siendo escrito el Nuevo Testamento, los judíos no tenían otro lugar sagrado sino el templo de Dios. ¿Tá? Así que, ¿ves? Esto es todo doctrina católica. Queriendo justificar doctrina católica, escribieron todas estas cosas los católicos. ¿Tá? A eso va todo esto. Dice, me injurian y me amenazan, y por ti me han dado el agua de la tribulación, mas yo los he vencido, y he superado sus astucias, y los he rechazado, gracias a mi fe en ti, y tu potencia ha cegado sus ojos, y los ha confundido para que no pudieran hacerme mal, y así no me privas de tu socorro. Esta es supuestamente María. María supuestamente es enemiga de los judíos, según el evangelio apócrifo católico. Después dice, y los guardias llegando a la ciudad dijeron a los sacerdotes, nadie acude a orar en el Gólgota más que María, que va mañana y tarde. Y los sacerdotes contestaron, cuando vaya a orar, arrojadle piedras, porque merece ser lapidada, ya que su ignominia afecta a los hijos de Israel. Y acá están acusando, ¿no?, a los judíos de querer apedrear a María. Por eso el odio católico hacia los judíos y el odio musulmán, coránico, del Islam hacia María. Ese odio satánico. Comparten el mismo odio por los judíos. Porque el Corán es un libro católico. Así de simple. Así que ahí tenemos esa parte, ¿no? Vamos a continuar porque hay bastante cosas. Yo pensé que iba a ser corto este video, pero hay muchas cosas para desarrollar. ¿Ves? Yo te dije, el Corán es un libro católico, no. Pero es así, bueno, ¿qué va a hacer? Recién empezamos, ¿eh? Aún hay más. Aún hay más. Así que bueno, atentos que se viene la próxima parte. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima.